Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Sean todos bendecidos. Gracias por estar del otro lado, conectados en este tiempo, que son tiempos bien especiales. En realidad son buenos tiempos. Son buenos tiempos. Estas cosas nos están... Todo lo que está ocurriendo en la humanidad toda nos está permitiendo hacer cosas que antes no hacíamos, y como compartíamos la semana pasada, para nosotros era un deseo poder tener transmisiones en vivo, poder llegar a otros lugares, y siempre por una cuestión u otra es como que era postergado y siempre lo íbamos dejando, pero bueno, este tiempo las circunstancias nos ha ido llevando para poder llegar a cabalidad, terminar esta tarea que teníamos pendiente de poder tener nuestras convicciones en vivo. Así que agradecidos con todos ustedes que están del otro lado, sean bendecidos por el Señor. Y este tiempo que está pasando toda la humanidad es bien importante, pero para nosotros, para los que amamos a Dios, son tiempos muy buenos. Dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, 28, dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Otra vez, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces podemos decir cómo en este tiempo a qué le podemos llamar bien, cuál es el bien de este tiempo, qué es lo bueno que este tiempo tiene, qué es lo que podemos sacar de esto. Primeramente, que toda la humanidad está puesta dentro de sus casas. Ha sido un llamado para que todos entren y todos estemos dentro de las casas. Algo que el hombre había perdido era el cambiar el diseño y posicionar el hombre el diseño fuera de la casa. ¿Cuál es el problema de estar dentro de la casa? ¿No es cierto? Es en realidad el lugar donde uno desea estar, el lugar donde uno no ve la hora de terminar en sus quehaceres diarios, en esto, en lo otro, pero quiere llegar y estar dentro de su casa. Pero al momento que sí o sí debe estar dentro de su casa, no ve la hora de que esto se termine para poder salir y para poder volver otra vez a su rutina. ¿Qué es lo importante de esto? Dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Les quiero leer otra vez. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Estaba viendo en este tiempo que en la persecución que sufre la iglesia en diferentes naciones, cristianos que son encarcelados por el solo hecho de predicar la palabra o por el solo hecho de ser llamado cristiano, son puestos en cárceles, son puestos en prisiones donde son azotados, donde son maltratados, donde son puestos a ser denigrados por el solo hecho de ser cristianos. Una noticia bien importante que están siendo, a causa de este virus que está afectando a las naciones de la tierra, las naciones que tenían dispuesto el encarcelamiento de estos cristianos han dispuesto su libertad en forma masiva. Miles y miles de cristianos están siendo libres a causa de este virus. Las naciones mismas que los metieron dentro de la cárcel son los mismos que están diciendo que le dan la libertad. Estaba leyendo el testimonio del hijo de un pastor que su propio padre, siendo pastor, y su madre habían sido encarcelados años antes por predicar el evangelio. Ellos, luego de ser liberados, él continúa con el legado de sus padres y va él a esta nación para predicar el evangelio, y fue puesto en cárcel hace cuestión de unos meses atrás, donde había estado pasando por varias situaciones bien difíciles, pero a causa de este virus, él salió en libertad junto con miles de cristianos que habían sido puestos en ese lugar. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
No hubiera habido otra manera, no hubiese habido otra forma en que estas personas sean liberadas de no ser a causa de esto que está ocurriendo en medio de las naciones. El tema central en el cual nosotros debemos enfocarnos si queremos ver es salir de una visión corta, salir de una visión que solo ve lo que tenemos delante para posicionarnos en una visión eterna y ver en lo macro. Dios ve en lo macro, Dios ve todas las circunstancias, Él ve toda la situación. Pero el hombre muchas veces, aunque dice servir a Dios, aunque escuchamos a Dios, la visión completa solo viene de Él. Por eso es muy presuncioso poder decir que uno tiene la visión completa de todas las cosas. Y esto está pasando por esto, y esto está pasando por tal cosa, o este virus vino porque es un castigo, porque el hombre ha pecado, y porque el pecado del hombre, esto o aquello. Entonces Dios manda este castigo sobre las naciones de la tierra para que el hombre se arrepienta, manda esto para que el hombre se vuelva a Dios. En realidad, entendemos que los juicios de Dios, el juicio de Dios nunca es castigo. El juicio de Dios siempre es alineamiento. ¿Para qué es el juicio? Para alinear, para volver al diseño las cosas. Miraba en estas noticias, me llega la noticia de una persona en España que tenía en 2 jaulas 2 pájaros que son bastante raros de encontrar. Y él en medio de todo esto dice que llegó, este hombre no es cristiano ni nada, pero simplemente él llega a este entendimiento. Dice, nosotros fuimos puestos dentro de las casas sin querer, fuimos puestos obligados, fuimos puestos de una manera casi imperativa para estar dentro de las casas. Y dice, y yo entiendo que de la misma manera yo los he privado a ustedes de la libertad. Le hablaba esto a sus 2 pájaros. Y le dice, así que de la misma manera que nosotros deseamos tener la libertad, entendemos que ustedes también desean tener libertad. Así que no hizo otra cosa más que abrir la jaula y sacarlos a los pájaros de su jaula y dejarlos en libertad. Y antes de soltarlos le dice, les pido perdón, dice, porque como hombres hemos hecho muchas cosas en contra de ustedes como parte de la creación. Muchos quizás han escuchado noticias de las cosas que están pasando en medio de todo esto. En el sur de Argentina, ciudades que están siendo colmadas por ciervos que están entrando a las ciudades y reposan en las calles y andan en forma natural a causa de que el hombre, que es el mismo que los ataca, entendamos de que en este tiempo está abierta la cacería de estos animales. Y sin embargo ellos, al hombre no tener acceso a poder salir, ellos están entrando libremente a las ciudades y moviéndose con libertad. En Estados Unidos, parte de la creación de ciervos, búfalos, entrando por las calles, los hombres dejándole alimentos en las puertas para que ellos puedan comer. Miraba en ciudades de Buenos Aires, carpinchos, caminando por ciudades que nunca antes se había visto. O sea, ¿qué está pasando con todo esto? Dios está alineando otra vez al hombre en el fundamento que le dio en Génesis capítulo 1, de gobernar y de sojuzgar toda la creación, no de maltratarla. No somos dueños de la creación, solo somos administradores, somos mayordomos de algo que no nos pertenece. El dueño del cielo y de la tierra es el Señor. La tierra y el cielo le pertenecen a Él. Nosotros solo somos administradores de la tarea que Dios nos dejó de gobernar y de sojuzgar sobre toda la creación. Ahora, algo importante que queremos que sea entendido en este tiempo. ¿Por qué Dios sacó a la iglesia de los templos? ¿Por qué escuchaba cosas como decir que esto es de parte del diablo, que el diablo está haciendo esto, sacó a la iglesia de los templos y tenemos que orar para volver a los templos y tenemos que hacer tal cosa para volver a los templos, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es volver a la iglesia al diseño original? No está dentro de los templos, sino está dentro de las casas. Amén. Dentro de los templos está lo que se conoce como la persona perfecta, ¿no? O sea, dentro de los templos todos somos buenos, dentro de los templos todos nos vemos lindos, dentro de los templos todos somos buenos padres, buenos esposos, buenos amigos,
buenos cristianos dentro de los templos. Pero la verdadera iglesia es la que se pesa dentro de los hogares. La verdadera iglesia es ahí, donde estás vos en este momento. Tu verdadero lugar, no, pero yo no me congrego, yo no voy a ninguna iglesia, no tengo nada que ver con eso. Bueno, tu verdadero lugar es ahí donde estás en este momento, dentro de tu casa. Los mejores testigos de lo que somos es nuestra propia familia, es nuestra esposa, son nuestros hijos, o tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Ellos son los verdaderos testigos de saber si en realidad sos lo que decís ser, si somos lo que decimos ser. ¿Qué está haciendo este tiempo dentro de las casas? Está poniendo a las familias en una presión que nunca antes tuvo la necesidad de ser sentida. Porque cuando pasaba algo, lo primero que se hacía era, o por no discutir, me salgo de casa, o por no tener un tema que no quiero hablar, me salgo de casa. Muchas veces el trabajo, el estudio, los amigos, las reuniones, todo lo que estaba fuera de la casa era la excusa perfecta para no manifestar y no solucionar los temas verdaderamente vinculados adentro de los hogares. Entonces se escucha muchas veces decir, la iglesia está esperando de volver a los templos. Bueno, quizás muchos estén esperando eso, pero Dios no está esperando eso. No te olvides que comenzamos diciendo la visión macro de Dios. Él está mirando otra cosa. Dios no está esperando que volvamos a los templos. De hecho, Dios no está ni siquiera interesado en los templos. Porque la verdadera iglesia somos nosotros. Sos vos y soy yo. Nosotros somos la iglesia. De hecho, la palabra dice que Dios no habita en templo hecho de manos. Dios no habita en templo hecho de ladrillos. Él habita en templos hechos de rocas vivas. Y dice que nosotros somos esas rocas vivas. Tu vida y mi vida son las rocas que Él utiliza para edificar su casa. De hecho, la palabra dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano. No sirve de nada la edificación. No sirve de nada la majestuosidad del templo o lo pequeño que sea el templo. No sirve de nada las luces o el sonido que se quiera tener o que se hable simplemente a viva voz. Eso no importa. Dios lo que quiere es que nosotros, como su iglesia, como su templo, vivamos lo real, lo vivaz y lo auténtico del Espíritu Santo, que es quien habita en nosotros. Amén. El apóstol Pablo dice, ¿o acaso ignoráis que sois templo? Nosotros, vos y yo, somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Muchos pueden estar pensando y pueden estar diciendo, sí, son palabras que hemos escuchado. Nosotros ya sabemos que somos templo del Espíritu Santo. El tema es que nosotros sabemos que somos templo. He escuchado muchas veces decir, sí, lo que pasa es que yo, esta situación, o esto que me pasa, o aquello, es que Dios sabe lo que me está pasando. El problema es ese, es que Dios sabe lo que nos pasa. Dios sabe porque Él no nos va a pedir en mayor medida, Él no nos va a pedir más allá de lo que Él ya nos entregó. Él no nos va a pedir más de lo que nos ha dado. Y Él va a pedir solo en esa medida. Su vara de justicia, su vara de equidad está puesta en razón de lo que Él nos entregó, en razón de lo que Él nos confió a cada uno de nosotros. Entonces, la gente está preocupada u ocupada en ver que llegue el día en que esta cuarentena se termine y que pueda volver otra vez a los templos. No hay ningún problema, de hecho, vamos a volver a los templos. Pero el tema es, ¿qué ha dejado este tiempo donde la verdadera iglesia está reunida? Este es el tiempo donde la verdadera iglesia está reunida. Amén. En las casas, aquí, dentro de las casas. Esta es la verdadera iglesia. Amén. Sí, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Esta es la verdadera iglesia. Esta es la iglesia que Dios piensa. Esta es la iglesia que Dios tiene en su visión eterna. Las casas. Porque no podemos ser iglesia afuera si no somos iglesia dentro primero. Y esto está sacando lo verdadero que hay. Esto está sacando y poniendo en manifiesto lo que sí o sí hay dentro de las casas. ¿Qué comunicación hay entre los padres y los hijos? Bueno, se ve en este tiempo. ¿Qué comunicación hay entre los hermanos? Bueno, se ve en este tiempo. ¿Cuál es el amor que se tiene en este tiempo? No es que yo amo a mi familia, no es que yo en realidad, yo a mi casa yo la amo, yo amo a mi esposa, yo amo la esposa ama al esposo, amamos a nuestros hijos, no. Pero el verdadero amor, dice que el amor todo lo puede,
dice que el amor todo lo soporta, dice que el amor no es jactancioso, dice que el amor no es fanfarrón, dice el amor no busca lo suyo, el amor siempre está pensando en el otro. Eso se ve en estos tiempos donde no tenemos otra cosa más que hacer que todos los días, durante todo el día, convivir únicamente con la familia. Esto es lo que Dios está haciendo, llevando al núcleo de la familia a ser uno para que puedan ser uno con Él. Dice la palabra, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En esto van a conocer que ustedes verdaderamente son mis seguidores, en que se amen ustedes. Entonces este es el tiempo donde verdaderamente podemos trabajar todas aquellas cosas que tenemos que trabajar. Amén. ¿Para qué queremos correr a los templos? ¿Para qué queremos correr a donde nos podemos reunir con 100, 200, 500 gentes o con 20 gentes? ¿Para qué? Cuando nuestra verdadera iglesia, la verdadera iglesia está conformada por congregaciones de 4, de 5, de 3, de 2, de 10 personas. Las casas, esa es la verdadera iglesia. Amén. Este es el lugar donde Dios nos quiere reunidos, donde Dios quiere mostrar, donde Dios quiere hablar. Dios quiere decir esto. Y nos está hablando principalmente a nosotros los pastores. Porque en muchos se ha cometido el error de hacer a la gente dependiente del pastor. Entonces la persona está desesperada, esperando que llegue el día de reunión para que Dios le hable por medio del pastor. Porque si Dios no habla por medio del pastor, por medio del profeta o por medio del apóstol, Dios no está hablando. De hecho, esta transmisión, esto que estamos haciendo, no es para que vos escuches, Dios me va a hablar en este día. Sí, Dios te va a hablar porque nuestra voz, todo lo que soltamos por nuestra boca, es espíritu y es vida. Conforme Cristo dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces sí lo que estás escuchando viene de parte de Dios, pero quiero decirte, esto no es lo esencial, esta no es la esencia de Dios. Dios te habla a vos, te habla en tu casa, Dios le habla al padre para que lleve palabra a su esposa, para que lleve palabra a sus hijos. Dios le habla a la madre para que le lleve a sus hijos lo que es la disciplina conforme Dios, lo que son los principios conforme Dios. Dios le habla a los hijos lo que son los padres, lo que es el respeto, lo que es la obediencia. Dios lo habla dentro de las casas. La mayor revelación está dentro de las casas, no dentro de los templos. Nosotros necesitamos volver a eso, porque es lo que Dios está haciendo. Esto que está pasando sobre las naciones de la tierra no es otra cosa más que alineamiento. Dios está alineando otra vez a toda la humanidad en una cosa, ¿en qué? En volverse a Él. En que puedan encontrar en Él la respuesta, no en lo que un pastor dice, no en lo que un profeta diga. Sí, Dios usa a los pastores, claro. Sí, Dios usa a los profetas, por supuesto. Dios usa a los apóstoles, claro que sí. Pero Dios quiere hablarte a vos. Dios quiere mostrarte a vos. Dios quiere que este sea el tiempo de lo que Él dijo. Esto no es otra cosa más lo que dijo el profeta Joel. En los postreros tiempos, vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños. Hablarán palabra nueva. O sea, y si estos no son los postreros tiempos, ¿cuáles son? Pero de hecho los postreros tiempos no son estos. Los postreros tiempos ya fueron hace 2000 años. Lo dijo el apóstol Pedro en su primer mensaje, cuando le decían lo que está pasando ahí en el aposento alto, están ebrios a esta hora del día, están ebrios, y él le dijo, no están ebrios, lo que está pasando es que esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos pasarían estas cosas. Los postreros tiempos no son ahora, los postreros tiempos fueron hace más de 2000 años atrás. El Espíritu Santo no va a venir. No pidas al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, derrámate, Espíritu Santo, llamar al Espíritu Santo. El que llama al Espíritu Santo es porque no lo tiene, pero en realidad el Espíritu Santo no va a venir, Él ya vino y ya fue derramado sobre toda carne, sobre el que es cristiano y sobre el que no, sobre el que confiesa el nombre de Cristo y sobre el que lo niega. El Espíritu Santo fue derramado. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros le hemos reconocido y aceptamos su voz, mientras que los otros lo niegan y callan su voz. Pero el Espíritu Santo ya fue derramado. ¿De qué se trata este tiempo? De devolverle al Espíritu Santo su gobierno. ¿Dónde estuvo el Espíritu Santo gobernando desde el principio? En las casas. Siempre fue en las casas, en las casas, en las casas. Siempre fue ahí. Ese es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. No estamos diciendo que congregarse en un templo esté mal. De hecho, la palabra habla de no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre.
Pero el punto es que debemos ver lo que Dios está viendo. ¿Qué está diciendo Dios? En este tiempo la palabra es: ocúpate de tu casa. Aprende a escucharme en el secreto de tu casa. Aprende a verme en la intimidad de tu casa. Aprende a saber lo que yo estoy haciendo, escuchando a tus hijos, escuchando a tu esposa, escuchando a tus hermanos. Aprende a verme en medio de todo lo que está pasando, porque me estoy mostrando como nunca antes lo viste. Todos nosotros, los que tenemos muchos años en el camino del Señor, conozco al Señor desde los 7 años, pero cosas como esta, no las he visto en toda mi vida. Es la primera vez en mi vida que veo algo como esto, la humanidad toda pasando esta circunstancia, pasando esta situación. Pero créeme, esto va a pasar, esto va a terminar, esta cuarentena, esto se va a terminar. Pero ¿qué nos quedó después de todo esto? ¿Volveremos a los templos como antes? ¿A seguir una vida de religión, muchos? ¿A tener un día para congregarnos como reunión general? ¿Tener un día de intercesión? ¿Tener un día de ensayo para los músicos o salmistas, como los llames? ¿Otra vez a una vida de iglesia y esperando que llegue el día de iglesia para que Dios me hable? ¿O simplemente cuando volvamos a los templos serán momentos de adoración que no se puedan frenar? Serán momentos de adoración que no puedan tener un tapón a causa de todo el Cristo revelado en las casas. Porque la adoración es eso. La adoración no tiene nada que ver con cantar la última canción de moda. No tiene nada que ver con cantar la canción que cantan todos. Adoración es cuánto conozco a Cristo. Eso es adoración. La palabra dice: Dios es conocido en Judá. Judá es alabanza, Judá es adoración. Y dice la palabra que Dios, dice, se pone en pie y Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo, porque Él es conocido en Judá. Él es conocido en la alabanza, Él es conocido en la adoración de su pueblo. Ahí es donde Dios es conocido. Dios no es tan conocido por un mensaje, Dios no es conocido por una enseñanza, porque eso puede tener hasta puntos de contradicción, porque uno pone un versículo, sí, pero yo también tengo un versículo que dice tal cosa, y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque no me parece bien esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Hasta eso puede ser controversial, una enseñanza, un mensaje. Pero la adoración es la pureza del espíritu conectada a Dios. ¿Y de dónde nace eso? Aquí, en las casas. ¿Qué será cuando se vuelva a los templos? Debe ser una explosión de adoración. Quizás ni mensajes debería haber. ¿Por qué? A causa de la adoración. Porque todos están siendo impartidos de lo que han conocido de Dios. Y aquel que dice no conozco a Dios, lo está conociendo. ¿En qué? En medio de esta circunstancia. Porque está conociendo lo que le ocurre a su esposa, lo que le ocurre a su hijo, lo que pasa con sus hermanos. Está conociendo algo de su hogar que le era desconocido a causa de tener que salir todos los días, en el tener que hacer las cosas todos los días fuera de la casa. Este sistema ha preparado todo y ha hecho todo para que sea fuera de las casas. No hay nada que esté implementado para hacerlo dentro de las casas. De hecho, hoy la gente se sorprende con aquellas personas que le dicen: ¿dónde está tu trabajo? ¿Dónde trabajas? Acá, en el living de casa. Mi trabajo es acá. Yo trabajo en el living de mi casa. Mientras que mis hijos estudian, yo trabajo. ¿Pero cómo? ¿Tus hijos no van al colegio? Sí, estudian online. ¿Pero cómo? Pero ¿y el sistema? O sea, ese es el punto. ¿Y el sistema? Todo el sistema. Dice, aquellos que les ha sido cegado el entendimiento por el espíritu de este mundo. Pero ¿cuál es el tema? Está bien el que no conoce a Cristo, pero los que hemos conocido, los que hemos oído, los que hemos gustado la buena noticia de Cristo, el mismo sistema, es lo mismo. No se diferencia entre el que tiene y entre el que no tiene a Cristo. Es todo lo mismo. Es toda una vorágine, sigue siendo más de lo mismo. Basta con escuchar un mensaje y los escuchaste todos. Basta con escuchar una adoración, una canción y la escuchaste toda. Porque en realidad cantar una canción con un ritmo más bajo, con una letra que te haga llorar, eso no significa adoración. La adoración es la verdadera, la que brota del Espíritu, y cuando cantamos y cuando le decimos a Dios lo que Él quiere escuchar, y aún quizás ni siquiera con una canción. El hecho de traer una palabra, Él trae una palabra a nuestra mente, Él trae un versículo a nuestra memoria, y nosotros con eso: Señor, te adoro por medio de esto, y confieso esto, y me introduzco dentro de la fuerza, dentro del fruto de esa palabra, y lo manifiesto. ¿Dónde? Acá, en la casa, en el hogar. Entonces, cuando me manifieste con otros, dice la palabra que el apóstol
Pedro y el apóstol Juan, dice que ellos pasaban por el templo de la Hermosa y dice su sombra sanaba a los enfermos. Y hemos cantado cosas como la sombra de Pedro sanando a los enfermos y veíamos eso como ¡wow! Una anécdota que solo pasó en la Biblia. Algo que solo quedó con ese registro y solo lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Bueno, quiero decirles algo. En realidad Dios está volviendo a su iglesia al libro de los Hechos. ¿Por qué nuestra sombra no puede sanar? Por un solo motivo. Porque la vida de Cristo que estaba en ellos no está en la iglesia de hoy día. No está en la iglesia. Y la vida de Cristo no está para ser puesta dentro de los pastores o de los apóstoles o de los profetas. La vida de Cristo es para la iglesia. La vida de Cristo es para la iglesia, para todos los que somos iglesia. Todos los pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas. Solo tenemos una tarea, solo una sola tarea. Y es edificar el cuerpo. Nada más, ayudar a que los dones que ya están en la iglesia se desarrollen. No tenemos otra tarea. No somos los que tenemos las luces encima. O no debería ser así. No debería ser los que tenemos las luces encima. Los que la gente está esperando con desesperación nuestra palabra para ver qué Dios le está diciendo. No debería ser así. Nunca fue ese el pensamiento de Dios. Nunca fue el pensamiento. Nunca estuvo en el diseño de Dios. Jesús dijo, yo me voy y no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él les va a enseñar, Él los va a guiar, Él les va a recordar todas las cosas, Él los va a hacer, de ustedes será, la palabra dice, yo les voy a enviar el Parácletos. En realidad está diciendo, la palabra Parácletos tiene su significado en nana, en niñera. ¿Sí? Yo les voy a dejar a la niñera, ¿sí? Yo les voy a dejar a aquel que los va a acompañar. Cuando estén tristes los va a consolar. Cuando necesiten un consejo les va a dar una palabra nacida de mi corazón. Cuando necesiten ver algo, Él les va a mostrar lo que necesitan ver. Él va a hacer todas esas cosas con ustedes. ¿Qué hizo el hombre? Le quitó eso al Espíritu Santo y se puso el hombre en ese lugar. Los pastores nos hemos puesto en ese lugar. En el lugar del Espíritu Santo. La persona respeta más la palabra del pastor que aquella palabra que recibe en la intimidad de su casa mientras que estuvo orando a las 3 de la mañana. Entonces ora a las 3 de la mañana y el Espíritu Santo le habla y le dice tenés que hacer tal cosa. Pero espera que el pastor avale lo que escuchó. Y si el pastor le dice no, me parece que no están por ahí. ¡Ay, no! Dios no necesita de los hombres para hablarle a la iglesia. Amén. No la necesita. Y este tiempo es para eso. Queridos amigos, debemos entender que el tiempo que estamos pasando aquí es para estas cosas. Es para entender que sí o sí, debemos devolverle al Espíritu Santo su lugar. Nosotros como hombres de Dios, o sea, el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? Vos sos un hombre de Dios, vos sos una mujer de Dios. Tus hijos son hombres y mujeres de Dios. Tus hijos son niños y niñas de Dios. ¿Qué significa ser un hombre de Dios? El que escucha, todos escuchamos. El que profetiza, dice el apóstol Pablo, yo deseo que todos profeticen. Ahora, no todos somos profetas, no todos son profetas, pero todos somos proféticos. Porque para ser profético solo necesitas una cosa, el Espíritu Santo. No necesitas más. Para poder escuchar a Dios solo necesitamos una cosa, el Espíritu Santo. He escuchado muchas veces llamarlo a Dios papá, papito, no, porque tengo mi relación con papá, porque mi papito que está en los cielos, mi papá. Sí, está bien. Pero la palabra dice que nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie va al Padre. Y nadie va al Padre si no es por mí. Para llegar al Padre hay que pasar por Cristo, hay que conocerlo a Cristo. Pero nadie, absolutamente nadie puede conocer a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Porque Él revela a Cristo. El Padre nos enseña a Cristo, pero el Espíritu Santo lo revela. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Él les enseñará, Él les recordará las palabras que yo les hablé, porque tomará de lo mío y os lo hará saber a vosotros. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? Decirle al Espíritu Santo, gobierna mi casa. Mi casa, gobierna mi casa y gobierna mi casa. Que sea el gobierno verdadero de Dios. Entonces, cuando esto termine, cuando la cuarentena sea puesta, todos los que estamos aquí, todos los que hemos conocido a Cristo, todas las cosas son preparadas por Dios para ayudarnos a bien.
como los testimonios que les conté al principio. Todas las cosas son preparadas para el bien. Pero en realidad no debemos volver a Dios a los templos. Debemos poner a Dios en el templo. Amén. En el templo. En el verdadero templo. Porque si Dios no gobierna mi vida, ¿qué puedo hacer afuera? No podemos hacer nada. En absoluto, no podemos hacer nada. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Sí, ya sé que lo que necesito está en Él, pueden decir. Sí, pero en realidad, ¿le has dado el gobierno a Él? ¿Le devolviste el gobierno al Espíritu Santo? Dice la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 7, si no me equivoco, cuando tienen que enfrentar, el pueblo de Israel tiene que enfrentar a la nación de Jai. Después de Jericó, tiene que enfrentarse con Jai. Y dice que Josué envía hombres, envía espías para que vayan y reconozcan la ciudad, la nación que tenían que ir a enfrentar. Cuando van estos hombres, le traen un reporte y le dicen: mira, Josué, no envíes a todo el pueblo. ¿Para qué vas a enviar a todo el pueblo? Con 3.000 o 4.000 hombres vamos a estar bien. Porque venimos de vencer a Jericó, venimos de vencer a semejante nación. Esta nación no se le parece en nada. No hagamos cansar a todo el ejército. Con 3.000 o 4.000 hombres estamos bien. Y Josué es así. Hace caso a lo que estos hombres dicen y se va con 3.000 hombres y llegan a Jai. Y estos hombres dice que los ponen en fuga, los corren. Y dice, hirieron a 36 hombres del pueblo de Israel. Y los persiguieron y los derrotaron. Y dice, el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Ahora, entendamos esto. Josué, cuando él envía a estos hombres a que vean esa tierra que tenían que ir a conquistar, él no está enviando a cualquier persona. Él no envió a uno que se encontró ahí y le dijo: ¿qué estás desocupado? Vení, vos que haces tal cosa, vení. Háganme un favor, muchachos, los voy a mandar a hacer una tarea, ¿sí? Vayan a ver esta nación, me pasan lo que vean y me lo dicen. Él no hizo eso. Él mandó gente de confianza, él mandó a su gente, a la gente cercana a él. Gente entendida en guerra, gente entendida en esas cosas. Pero no tuvo en cuenta algo, que nosotros como hombres no podemos ver todo. Sí, pero no tenemos una visión completa de todas las cosas. Por eso siempre necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Josué no tuvo en cuenta que dentro de su campamento había una cam que tenía un manto babilónico y tenía una barra de oro escondida debajo. Él no lo vio. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es la enseñanza entonces de esto? Que nosotros vemos y hacemos las cosas en tanto vemos o percibimos o entendemos. Pero no vemos todo, no percibimos todo y no entendemos todas las cosas. No lo hacemos. No lo hacemos. Por eso dependemos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios sí, Él ve todas las cosas. Él ve y escudriña aún hasta lo secreto, hasta lo íntimo, hasta lo profundo del corazón. Entonces, por eso Dios está diciendo esto. Me necesitas a mí. Siempre me necesitas a mí. Para cada decisión, para cada cosa que vayas a hacer, no necesitas otra cosa más que mi consejo. Mi consejo es el que te va a salvar. Mi consejo es el que te va a librar de problemas. Mi consejo es el que te va a librar de dolores de cabeza futuros. Mi consejo, escucha mi voz, escúchame a mí. No confíes tan solo en tu corazón, en tu percepción. No confíes en tu destreza. Confía en lo que yo te digo. Porque yo veo lo que vos no ves. Veo más allá de lo que vos ves. Entiendo más allá de lo que vos entendés. Confía en mí. Por eso te dejé al Espíritu Santo. Para que te guíe. Para que sea la nana. Para que sea la niñera que te guíe en cada paso. Confía en mí. Y no tropezará tu pie. No tendrás mal. No tendrás por qué estar arrepintiéndote de cosas. ¿Sabes de qué cosas nos arrepentimos? El 90% de las veces. ¿De qué nos arrepentimos? De cada cosa que hicimos sin consultarlo a Él. El 90% de las decisiones que tomamos sin consultarlo a Él. Lo hicimos porque nos parece bien, porque lo vimos bueno, porque en apariencia está todo bien. Pero luego de todo eso, lo que ocurre es que tenemos que andar pagando el precio de no haber consultado a Dios. Dios nos está llamando a decirnos una cosa. Muchachos, escúchenme. Tengo algo para decirlos. Tengo cosas que decir. Quiero que entiendas esto. Jesús
No andaba diciendo cosas por ahí. Jesús no se levantaba a la mañana diciendo, bueno, a ver qué les digo. Él no andaba diciendo cosas. Él tenía algo que decir. Y todo lo que él decía venía de tener su oído direccionado a la voz del Padre. Direccionado a Dios. Porque no digo nada que no escuche decir al Padre y no hago nada que no vea al Padre hacer. Pero nosotros nos movemos en nuestra propia voluntad. Entonces todo el mundo quiere correr a las iglesias hoy en este tiempo, hoy hasta el ateo cree. Pero ¿cuál es el punto? Como iglesia, ¿conoceremos a Cristo? Como iglesia, ¿conoceremos, pero en verdad, conoceremos o creemos conocer a Cristo por el mero hecho de que hace tantos años que estamos dentro del templo? Entonces, como hace tantos años que estoy dentro del templo, o estoy allegado al pastor, no, yo he caminado, no, yo he visto tantas cosas, he pasado por tanto esto, o sea, pero en realidad, ¿conocemos a Cristo? La pregunta es, ¿en realidad somos salvos? ¿Tenemos salvación? Sí, yo soy salvo porque yo un día levanté la mano y hice la oración de fe. No hay un solo registro en toda la Biblia donde Jesús haga a una persona hacer una oración de fe para poder seguir a Dios. No existe, no hay un registro de eso. Entonces, ¿en qué está basada nuestra salvación? ¿Somos salvos en verdad? ¿O creo tener salvación por lo que decíamos recién? ¿Qué dice Jesús en base a esto? ¿Tenemos vida eterna? Sí, somos eternos, pero ¿tenemos vida eterna? ¿Tenemos la eternidad en nosotros? Es que la palabra dice de que si confesare con mi boca seré salvo. Sí, pero eso está dicho una sola vez, por una razón en especial, en un solo punto en especial. Pero en realidad, ¿tendremos la vida eterna dentro de los templos? ¿Tenemos la vida eterna? Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 17. Si tienes tu Biblia ahí me puedes acompañar, en Juan capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Puesto que le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Nadie, ninguno tendremos vida eterna si no le conocemos a Él. Amén. Padre, una sola cosa quiero, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está acá, en medio nuestro en este tiempo? ¿Por qué está haciendo esto aquí en las casas? Quiero que me conozcan a mí. Quiero que me conozcan. Quiero que sepan que yo les hablo. Dios me habla. Yo sé que Dios habla, pero a veces no puedo escuchar. Es porque la voz de Dios es una voz entre miles de voces o cientos de voces que están dentro de los oídos del hombre. Y muchas veces esas voces son tan fuertes que acallan la voz de Dios. Dios no te va a gritar. Dios nunca nos va a gritar. Dios no hace así. Porque Él tiene toda la autoridad. Él no nos va a gritar. Él nos va a hablar. Pero depende de nosotros. ¿Y cómo hago para escuchar a Dios? Debemos hacer callar todas las voces que vienen hablando para que su voz sea la más fuerte. Y llegará el momento en que habremos aprendido tanto a callar las voces que nos envuelven. Y las voces que nos envuelven no solamente están fuera, muchas veces están dentro. Son la voz de nuestro pensamiento, la voz del corazón, la voz de las emociones, la voz de lo que yo creo, de lo que me parece, la voz de la cultura en la que nos hemos formado, la voz en el ambiente en el que vivimos. Hay casas que no se habla, hay casas que todo es a los gritos. Todo, alcanzame, toma esto, vení, hacer, o sea, eso es como normal. Entonces una persona que no está acostumbrada a eso, llega a ese lugar y dice, o sea,
¿Qué está pasando? O sea, pero para ese lugar, la cultura de esa casa es normal. Como la cultura de la casa, que para escuchar música, a 2 cuadras de la casa saben de que está escuchando música. O sea, para que se enteren de que tiene el mega equipo, o escucha televisión a un volumen de que está escuchando una película, o se está mirando. O sea, eso también es cultura. Cuando la palabra dice de que Dios se mueve en el Selah, en el cielo apacible, Él está en el momento que estamos quietos en nuestras casas. Este es un momento de estar quietos en nuestras casas. Como cristianos, como hijos de Dios, no estamos ocupados en el virus. Estamos ocupando todo nuestro tiempo en medio de lo que Dios está haciendo, en medio de todo esto. Sí, pero el diablo esto, pero el diablo aquello. Quiero decirte algo que va a traer luz a tu vida y va a traer tranquilidad. Mira, el diablo no puede hacer nada. Punto. No puede hacer nada. Sí, pero nació en el infierno, esto nació en el inframundo, nació en el segundo cielo. Claro, pero el diablo no puede hacer nada. Porque él ya fue derrotado, ya fue avergonzado, fue expuesto junto él con todos sus demonios, dice la palabra en Colosenses capítulo 2, como en un desfile, avergonzado públicamente. En Colosenses 2:3 dice, fue avergonzado públicamente y fue clavada en la cruz. El decreto que nos era contrario. El diablo no puede hacer nada. Por un principio, él es criatura y la criatura nunca será mayor a su creador. Y Dios es el único creador. El diablo no puede crear nada. Él no puede crear nada. Escucha bien, él no puede hacer nada. Pero él creó esta enfermedad. No, él no creó nada. Él creó todo esto, y con mucho cuidado te lo digo. Voy a tomar un poquito de agua. Todo esto que está pasando solamente tiene lugar por un motivo: el temor. El temor habilita. Esto no lo mires con el nombre científico de COVID-19 o como lo llaman algunos, con otro nombre, que no lo vamos a nombrar porque ningún demonio tiene corona, entonces no lo vamos a coronar. Nosotros como iglesia somos los que le damos autoridad a la tiniebla, porque la tiniebla no tiene poder. El poder que toma es del poder que la iglesia no usa. Entonces, pero quiero decirte esto, el diablo no tiene nada que hacer en todo esto, porque Dios ya lo venció. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, ¿qué Dios lo creó? Entonces, ¿qué Dios mandó esto? No, Él solo permitió que el azotador sea liberado. Él permitió que el azotador salga a las naciones de la tierra para traer juicio. Y te repito, Él no salió a castigar a las naciones de la tierra. Dios no está en el corazón de Dios salir a castigar al hombre. Dios quiere alinear al hombre con sus principios, con sus preceptos. Él quiere alinear al hombre, no castigar al hombre. Dios se olvidó de nosotros. No, Dios nunca se olvidó del hombre. Esto no tiene que ver con un castigo, tiene que ver con un alineamiento. Porque Él es Padre y es un Padre bueno. Cuando a Jesús le dicen, Maestro bueno, y Él dice, ¿por qué me llamáis bueno? Si solamente hay uno solo que es bueno y es vuestro Padre que está en los cielos. Él es un Padre bueno. Él tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Para todos los que le amamos a Él, este tiempo es un tiempo muy rico, es un tiempo muy bueno. Porque sí, el azotador ha salido a las naciones de la tierra, sí está castigando, y aquellos que están conectados con la noticia, murieron tantos en este país, murieron tanto en tal lugar, hay tantos contagiados nuevos, hay tanto con esto. Sí, pero también hay muchos que se están sanando, muchos que se están sanando, hay muchos que están siendo ya dados de alta de todo esto que está pasando. Sí, lo que pasa es que estamos esperando que salga la vacuna. La iglesia no está esperando que salga la vacuna, o la iglesia no debería esperar que salga una vacuna, porque nuestro antídoto a todo esto, nuestra coraza, es nuestra fe en el Hijo, es nuestra fe en las llagas que ya hace más de 2000 años que están hablando, y dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él llevó todos nuestros dolores, Él llevó todo lo que nos estaba pasando, Él ya lo llevó.
en su llaga ya lo llevó. Entonces nosotros no estamos esperando eso, solo confiamos en el Hijo, confiamos en Él. Nuestro antídoto, nuestra protección no es un barbijo, no es llevar guantes. Está bien, está perfecto. Sí, debes cuidarte, debes llevar un barbijo, debes llevar guantes cuando no tienes al Hijo, cuando no tienes la fe del Hijo. Sí, pero yo estoy en la iglesia, pero yo me congrego, pero en realidad tengo un poco de temor. Entonces el barbijo te va a ser útil y los guantes te van a ser útiles. Porque lo que nos guarda es la fe verdadera en el Hijo. Plaga no tocará tu morada. Y esa es la verdad absoluta. Plaga no tocará tu morada. Ni pestilencia, ni mortandad, ni saeta que vuele durante el día no te tocará. Esa es la verdad absoluta. Aquellos que tenemos muchos años, aquellos que hace muchos años que estamos en el camino del Señor, que hemos tenido la posibilidad de reconocerle a Cristo hace muchos años. Yo recuerdo cuando era pequeño, ¿no? En todas las casas, al menos de la congregación donde estaba, y creo que de todas, en todas las casas había algo que nos unía y nos hacía igual a todos. Todas las casas tenían su Biblia abierta en el Salmo 91. Vos revisabas la Biblia de quien revises, todas las hojas blanquitas, excepto la hojita donde estaba marcado el Salmo 91. Esa hojita estaba amarilla, estaba marcada, estaba remarcada muchas veces. ¿Por qué? Porque era algo que era de toda la iglesia. La confianza estaba en eso. No me va a tocar, no me va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque he hecho de Dios mi casa, he hecho de Dios mi habitación y en Él estoy seguro, en Él estoy guardado y nada me va a tocar. El Salmo 91 es algo que no quedó en el olvido. No es algo que quedó allá atrás. Es tan vigente hoy. ¿Por qué? Porque hoy lo vemos publicado en todos lados. Muchos han vuelto al Salmo 91. Pero en realidad nuestro Salmo 91 es Cristo. Nuestro Salmo 91 es Cristo. Toda la palabra es Cristo mismo. Desde Génesis hasta el último libro en Apocalipsis, todo es Cristo. Muchos ven el Apocalipsis como un libro de castigo, como un libro donde se habla de las calamidades que le van a pasar a la tierra. Y en realidad eso es una visión equivocada, es una visión errada de lo que es ese libro. Porque en realidad Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Es Él revelándose al hombre, revelándose desde un lugar donde nadie pudo verlo. Juan lo vio. Juan lo vio. ¿Por qué Juan fue el apóstol que pudo ver Apocalipsis? ¿Por qué él pudo tener la revelación de Apocalipsis? ¿Por qué él pudo ver todo lo que los otros no vieron? Por una sola razón. Porque él hizo de Cristo su casa. Cuando Jesús es encarcelado y es llevado a la cruz, el único discípulo que estuvo a los pies de esa cruz, sabiendo lo que significaba estar en esa cruz, lo que significaba para él estar a los pies de esa cruz. ¿Por qué? Porque Juan ya había muerto tiempo antes. Él ya había muerto. Y los otros discípulos tenían miedo, tenían temor. ¿De qué? De los fariseos, de los romanos, del concilio. Tenían miedo de todas esas cosas, que los vieran, que los relacionaran con Jesús. Todos conocemos el relato de lo que le ocurre a Pedro. Pero Juan no tuvo temor, porque Juan ya había muerto. Pedro le dice: Señor, si me es necesario ir a la cruz contigo, iré contigo a la cruz. No solamente esto, yo moriré juntamente contigo, o moriré por ti. Es más, voy a morir por ti. Pero tiempo después termina negándolo, y bueno, y todo lo que sabemos. Después Pedro es restaurado. Pero Juan fue aquel, dice la palabra en el libro de Juan, y él mismo dice, porque él es el discípulo a quien Jesús amaba. Jesús en ningún momento dijo que él amaba a Juan, nunca lo dijo. Jesús nunca dijo que él amaba a Juan, así abiertamente. Yo lo amo a Juan más que a todos ustedes. Él no dijo eso. Pero Juan, él dice, se llama a sí mismo el discípulo amado, porque él ya había muerto. Entonces él estaba dispuesto a darle a Jesús lo que ningún otro le dio. Él fue a los pies de la cruz, se quedó ahí. No le importaba si lo agarraban, si lo mataban, no importa. Él fue a donde Jesús fue. Él estuvo donde Jesús estuvo. De hecho, Juan fue el último discípulo en irse. Todos murieron o crucificados, apedreados. Juan murió de anciano en su casa, rodeado de todos sus discípulos.
Juan es apartado, es llevado a Patmos y en ese momento él tiene la revelación de Apocalipsis. No, él tiene una revelación, él conocía a Jesús, pero ahora él tuvo en ese lugar una revelación del Cristo. Entonces dice, en el libro de Apocalipsis dice, en capítulo 4 dice, y estando yo en el Espíritu, oí una voz que me dice, Juan, ven y sube. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu. Todos los tronos y ve los seres vivientes y ve esa manifestación gloriosa del Hijo y ve el trono con los rayos del río. Él ve todo lo que conoce y puede ver y palpar a los que vencieron. Y dice, y estos son los que vencieron. ¿Quiénes? Los que fueron fieles hasta el final. Estos son los que vencieron, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué está haciendo Juan en eso? ¿Qué le vemos de calamidad a ese libro? ¿Dónde vemos la calamidad? No, porque habla de que la tercera parte de las estrellas fueron arrebatadas. Bueno, quiero decirte algo. La tercera parte de muchas cosas se va a perder en este tiempo. Se va a perder. Esto que está pasando, dice la palabra que nada pasa sin que Él antes lo muestre a sus siervos los profetas. ¿Sabes qué? A nosotros esto no nos agarra de sorpresa. Esto para nosotros no es una sorpresa. Porque Él hace ya más de un año que Él habló que esto iba a pasar. Que tinieblas cubrirían la tierra, lobreguez cubrirían las naciones. Que Él pondría espada y Él separaría lo que es de lo que no es. Y el punto que Él está separando lo que es de lo que no es un juicio que Él está haciendo fuera, lo está haciendo dentro. Porque el juicio comienza en la casa, comienza en nosotros, comienza en cada una de nuestras casas. Él está viendo los que somos de los que no son. Él está viendo eso. ¿Cuál es nuestra oración? Amados, volvamos a cabalidad a entender que necesitamos a Cristo. Pero de verdad, no de una forma religiosa, porque todos pueden decir, yo conozco, hace mucho tiempo que estoy, yo esto, yo aquello. Pero la verdad, la visión correcta es mirarlo desde la luz que el Espíritu Santo pone, cada lámpara que es encendida en cada casa. Que toda altivez y que toda arrogancia sea quitada. Es que yo conozco, es que yo sé, es que yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo hace muchos años que vengo caminando en esto. ¿Qué me pueden enseñar a mí? Es que yo sé, es que yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo hace muchos años que vengo caminando en esto. ¿Qué me pueden enseñar a mí? Creo que tenemos todo por aprender todavía. Y si no tenemos todo, tenemos mucho por aprender. Aún hay mucho de Cristo por conocer. No hemos conocido todo, no lo hemos visto todo. Él quiere mostrarse a nosotros. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere que nosotros seamos su templo, que seamos su casa, donde Él pueda manifestarse, moverse y hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Sabes qué? Cuando este tiempo termine, muchos van a venir y correrán a los templos, porque ellos van a creer que allí van a encontrar a Dios. Y sí lo van a encontrar, sí es verdad, sí lo van a encontrar, porque te encontrarán a ti y me encontrarán a mí. Sí lo van a encontrar, pero depende de nosotros que el mensaje sea cambiado y que la gente entienda que no necesita un templo para conocer a Dios. Ellos lo conocen en su casa, en el sillón de su casa, junto a su familia, en el living, en la cocina, en el patio, donde sea, pero dentro de sus casas es donde conocen a Cristo, es donde lo conocemos a Él. Si cuando esto termine, nada cambió, no hemos aprendido, no hemos entendido, no hemos visto lo que Dios quiso hacer. ¿Cuánto será el examen de esto? El día que esto termine, el día que esto pase. ¿Qué pasará de aquí a unos meses cuando ya no estemos en cuarentena? ¿Qué pasará de aquí a unos meses? Cada quien volverá a sus quehaceres, volverá a su rutina, a su trabajo, a sus cosas. ¿Cómo podrá decir la gente, no tuve tiempo de tener mi altar familiar esta semana, no pude tener el altar de la familia esta semana porque estuve muy ocupado, no, se me pasó con tantas cosas, con esto, con lo otro? Listo,
Ni le preguntes. Esa familia no entendió. Solamente vivió una cuarentena como cualquier persona, pero no entendió el mensaje, no entendió lo que Dios quiso hacer. Porque ya no tendremos excusa después de eso. ¿Cómo le decimos a Dios después? Se me pasó, tuve muchas cosas, tuve con esto, tuve con aquello, no pude tener el altar, no tuve una palabra para mi familia, mi esposa no tuvo una palabra para mí, los hijos no tuvieron palabra entre ellos, o sea, no hubo Cristo, no hubo Cristo, no hubo adoración, no hubo Cristo, no hubo palabra, no es que no hubo palabra, no hubo Cristo. En realidad Cristo no se llegó a formar en esa familia, aún a pesar de que estuvo encerrada durante muchos días en su casa. Estamos en un tiempo muy lindo. Estamos a días de empezar Pascua. Pascua es el tiempo donde Dios está marcando los tiempos. El día domingo comenzamos con 10 días de alineamiento para prepararnos para la Pascua. En realidad la palabra correcta sería, comenzamos con 10 días de preparación para poder entrar a Pascua. ¿Cómo fue el diseño original? Dios le dice a Moisés que deberían separar el cordero 10 días antes y hacer todo un trabajo en las casas para la Pascua. Dios está hablando de eso y vamos a comenzar un trabajo de preparación para la Pascua durante 10 días, desde el día domingo 29 hasta el día 7 de abril, y el día 8 de abril comenzará la Pascua hasta el día 12. Aquí en nuestra nación, en Argentina, el presidente ha extendido la cuarentena hasta el día 13 de abril inclusive. Así que nadie tiene excusa de decir no pude estar. Todos debemos estar en este tiempo de alineación, estos primeros 10 días y luego durante los días de la Pascua. Van a ser transmisiones online, cada uno en su casa puede hacerlo. Vamos a dejar el link para que se puedan anotar, tienen que entrar, hay un link de inscripción, te va a llegar un correo donde va a estar toda la información de eso y va a ser muy bueno porque este tiempo va a marcar tiempo, este tiempo una vez más de que el hombre y la mujer corran a Él, sabiendo que toda fuente de vida está en Él. No tenemos otra cosa, no tenemos otra manera, solo es en Cristo. Amén. Solo es en Él. Queda abierta la invitación para todos, para que puedan estar en esta convocatoria tan hermosa que va a comenzar el día domingo a las 7 de la tarde, hora Miami. Para nosotros aquí en Argentina será a las 20 horas. Pueden anotarse, pueden entrar ahí y ahí van a tener va a estar toda la información marcada de cómo será. ¿Puedes extender esta invitación? Claro. ¿A quién? A quienes tú desees. Puedes hacerlo. Invita a tus amigos, invita a tus familiares, invita a tus compañeros de trabajo, a quien sea. Sí, pero lo que pasa es que ellos no son cristianos, ellos no se congregan. No te olvides que cuando Dios libera a Israel, los egipcios, muchos de ellos también salieron en libertad. Hubo muchos egipcios que celebraron la Pascua. Pintaron los dinteles de su puerta con la sangre del cordero. Esta casa está marcada para Dios desde ahora y para siempre. Él nos dejó los símbolos para esta tarea. Él nos dejó el pan y el vino. Tenemos pan para compartir, símbolo de Cristo, ¿sí? Así que si tú tienes pan en tu casa, puedes hacerlo. Toma un pedazo de pan. Yo quiero compartir con los que estamos en la casa. Vamos a compartir, ¿pasan? ¿Sí? Así se pueden servir. El pan. Y cuando comemos el pan, dice, este es símbolo de Cristo. Estamos comiendo todo lo que Él es. Amén. Estamos comiendo todo lo que Él es. Todos nosotros, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. No al revés. No somos un cuerpo con un alma y con un espíritu. Somos un espíritu que tenemos un alma y tenemos un cuerpo.
Cristo es el Espíritu vivificante en el Espíritu Santo, es el Espíritu vivificante. Al comerlo, comemos todo lo que Él es. ¿Por qué todo esto que está pasando en la humanidad no nos puede tocar a nosotros? Porque esto solo se puede manifestar en lo terrenal, pero en el Espíritu no nos puede tocar. Amén. Y nosotros somos un Espíritu, Así es. unido a Cristo. Somos un cuerpo en Él y somos un espíritu con Él. Amén. Comamos. Y esta es la sangre. Muchos pueden ver una copa de vino, pero en realidad Jesús dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y Él derramó su sangre por todos, por la humanidad entera. Hasta la última gota de su sangre Él derramó para que nosotros hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia. Su sangre fue derramada como el pacto más alto, como el pacto eterno mayor. No hay un pacto más alto que la sangre de Cristo, derramada por amor a nosotros. Porque Él nos ama. Él me ama como nadie me pudo amar jamás en la vida. Él te ama como nadie te amó. Él dice, aunque padre y madre te dejen, yo no te dejaré. Dice, aunque todos se vayan, yo voy a estar contigo siempre. Porque Él dejó una promesa y esa es una verdad absoluta. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y en este tiempo, Él está con nosotros. Y esta es su sangre, es el pacto que Él derramó por amor a nosotros. Sí, por vos, por mí y por todos. Que seamos vistos por Él, como aquellos que reconocemos su sangre en nosotros. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que se reúnan. Y recuerden que yo lo hice por amor. Bebemos allí en tu casa y nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Gracias a ustedes por estar allí durante todo este tiempo. Gracias por acompañarnos en esta convocatoria, en esta reunión que hemos tenido en este tiempo. Esperamos verles a todos desde el día domingo. Conéctense, prepárense para la Pascua, porque será esta Pascua algo diferente. Hemos cambiado no solamente de año, hemos cambiado de década. El 2020 es un año que nos habla de una visión completa. No estamos en un año cualquiera, no estamos solamente en un año más. Este año es el comienzo de una nueva década. Amén. Cosas preciosas hay por delante. ¿Para quiénes? Para todos los que aman al Señor. Así es. Amén. 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 Quiero saludarlos, dejarles paz a cada uno de ustedes. Sean bendecidos en Cristo. Paz. Amén. Amén.